Hola, hola, bienvenidos quienes estén por ahí. Buenas tardes, ya estamos listos para tener nuestro tiempo de estudiar juntos. Los que son discípulos del Maestro Yeshua, Jesús. ¿Eh? Esperando unos minutitos que puedan conectarse, pero ya estamos listos por aquí. Ah, qué bien. Muy bien. Ok. ¿Listo? Así El es. día de hoy vamos a tomar un tiempo para compartir algo antes de entrar de lleno con lo que son las cartas de Pablo. Se acuerdan que hemos estado viendo la introducción a este tema de las cartas y hemos visto un trasfondo, una base que nos va a ayudar a poder estudiar todo el contexto de las cartas de Pablo. Sin embargo, antes de seguir, ya entrando al tema de las cartas, hay algo que queremos compartir con ustedes. Muchos están estudiando sin su pareja y algunos también, bueno, tienen a su pareja con ustedes, qué padre. Pero hay algo que Dios ha estado hablando fuerte a nuestro corazón con este tema, con el tema de qué pasa con nuestra pareja, cómo podemos estar estudiando y a la vez, pues cómo afecta esto nuestra relación, nuestro matrimonio. Apenas ayer estábamos celebrando nosotros el aniversario y pues no es coincidencia, es algo que Dios ha estado hablando fuerte a nosotros en cuanto a cómo caminar juntos, en cuanto a la palabra, no nada más los mandamientos, sino en cuanto a nuestra relación como esposos y nuestra relación con Dios. Entonces, es algo que queremos compartir. Estela va a estar compartiendo una parte, algo que Dios ha puesto en su corazón. Y después yo voy a tomar un momento nada más para compartir otra parte también que tiene que ver con lo mismo. Y como decíamos, es necesario verlo antes de entrar allá de lleno, a fondo, en lo que son las cartas y estudiar más los mandamientos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias por este tiempo, por esta tarde, Señor. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestro matrimonio, nuestras familias, Señor, delante de ti. Padre, es por tu misericordia, es por tu gracia, es por tu compasión que podemos estar aquí hoy. Nada más, Señor. No hay ninguna otra cosa, nada que nosotros hayamos hecho o que nosotros seamos que nos permita estar aquí delante de ti y poder tener acceso, Señor, a estudiar, conocer, vivir tu voluntad. Es nada más por tu misericordia, por tu amor. Y en esta tarde yo te doy muchas gracias por eso. Te pido por todos aquellos que van a estar viendo esta plática, que también tú les manifiestes tu amor, que ellos puedan experimentar tu amor, que ellos puedan experimentar una vida relacionada contigo, Señor. No nada más conociendo acerca de ti, sino conociéndote a ti, caminando contigo, Señor. Y que ellos puedan tener esto como el fundamento de su vida, de sus matrimonios, de sus familias, Señor. Los que ya tienen familia y matrimonio y los que están por tenerla también, Señor. Ponemos todos ellos, nosotros mismos, en tus manos y te damos gracias, Señor, por esta tarde, por la vida que nos das hasta el día de hoy. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Adelante, maestra. Ok, Fuerte. me gustaría saludarlos primeros a todos, a los que vayan a ver este video.
Y me gustaría comenzar leyendo Romanos 15:4, que dice, porque las cosas... Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos se atribuye al apóstol Pablo y lo que está diciendo es que las cosas que se escribieron antes de Romanos, antes de Mateo, antes de Lucas, antes de Juan, antes de Hechos, o sea, está hablando de la Torá, los profetas y los escritos que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, tienen un objetivo. Se escriben para nuestra enseñanza, se escriben para que tengamos esperanza y se escriben para que tengamos consolación. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver un poquito acerca de la vida de una de las matriarcas del pueblo de Israel. Cuando yo empecé a estudiar esto, me voló la tapa de los sesos y la verdad me dejó el estándar un poquito alto en cuanto a lo que vamos a estudiar, de la vida, un poco de la vida de Sara. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que ciertas cosas de la vida de Sara. Uno es que Sara era media hermana de Abraham. ¿Cierto? Ajá, o más. ¿Media hermana o era prima? No, era media hermana. Y para eso vamos a Génesis 20:12. Génesis 20:12. Dice, este es a Abraham hablando y dice, y a la verdad también es mi hermana, refiriéndose a su esposa, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, media hermana. Era media hermana, hija del mismo padre, pero diferente madre, y en aquel entonces, pues, se permitía matrimonios de esa manera. Entonces, Sara es media hermana de Abraham. Sara era una mujer muy hermosa, y lo vamos a ver en Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Del 10 al 20, se los voy a contar. Génesis 12. Les recomiendo que lo puedan leer. Está hablando acerca de cuando hubo mucha hambre en la tierra donde estaba Abraham y Sara. Y entonces descienden a Egipto. Y cuando descienden a Egipto, Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana, que no diga que es su esposa. O sea, en pocas palabras, que no diga toda la verdad. O sea, era una verdad a medias. Y aquí podemos aprender algo muy importante, número 1 de la vida de Sara. No dice absolutamente nada de Sara. Dice todo lo que le dijo a Abraham. Pero Sara nos enseña mucho con su silencio. Y ese es uno de los primeros puntos. Ella no dice absolutamente nada. Hola, Paco. Bienvenido. Saludos. Ella no dice absolutamente nada ante esta propuesta de su esposo, cuando le dice, oye, cuando estemos en Egipto, diles que eres mi hermana, no digas toda la verdad. Ella no dice nada, y con eso ya nos deja ver algo muy, muy importante de su carácter. Entonces dice que me matarán y te preservarán a ti la vida porque eres muy hermosa. Estamos en Génesis 12, versículo 10. Ajá. Y dice en el 18, bueno, desde el 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer, o sea, Sara, era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, dos cosas acerca de Sara. Uno, era hermosa. Sí. Y con su silencio nos deja ver que no nada más era hermosa por fuera, era una mujer prudente. En sus palabras. En sus palabras, o en la ausencia de sus palabras. O en la ausencia de sus palabras. Sí, entonces era una persona hermosa por fuera
y hermosa por dentro. Después estamos en Génesis, esto es Génesis 12, la primera hambruna, ellos van a Egipto, pero la situación se vuelve a repetir. Años después, en Génesis 20, Génesis 22, misma situación, Abraham parte a la tierra del Negev y acampa entre Cades y Shur y habita allí y vuelve a ver hambruna y le vuelve a decir a Abraham a Sara, su mujer, que diga que es su hermana. Sí. En este momento en la historia, Sara tiene 90 años. Entonces, se pueden imaginar a una mujer de 90 años que sigue siendo tan hermosa, sigue teniendo un porte tan distinguido, sigue siendo alguien que llama tanto la atención como para que un rey la quiera tener como su reina. A los 90 años. A los 90 años. Digo, eso es común ahorita a los 15, a los 20. O sea, no, hombre, pues el rey tiene 90 y la muchacha tiene 20. Sí, pero aquí en este momento estamos hablando de cómo la belleza de Sara no disminuía con su edad. Seguía siendo tan llamativa a sus 90 años. Entonces, seguimos a la siguiente característica. Esta es la tercera característica de la vida de Sara. Uno, era media hermana de Abraham. Dos, era hermosa por fuera y por dentro, prudente. Número 3, Sara era coheredera de las promesas de Dios, del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso está en Génesis 17. No me crean nada a mí, vayan a lo que está escrito. Génesis 17, 15 al 22. Es el pacto de Dios con Abraham. Y una de las cosas que le dice en el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, podremos decir que Abraham, de hecho es de las 3 matriarcas de Israel, es la única a la que Dios se dirige por nombre, estableciendo un pacto, diciéndole directo a ella con también a ella también voy a establecer un pacto con ella. Y este es el pacto, ella será madre, reyes de pueblos harán de ellas. O sea, no me he olvidado. Entonces, Sara es coheredera de las promesas y del pacto. Y esto es muy importante porque eso nos deja ver en qué estatus estaba Sara delante de Dios. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, son 3 cosas ya. Es media de la vida de Sara que podemos aprender aquí. Es media hermana de Abraham, era hermosa por fuera y por dentro, era coheredera de las promesas y del pacto, y al igual que Abraham, a ella también se le cambia el nombre. Y en el caso de Abraham se le pone Abraham, y en el caso de Sara, está diciendo aquí, en el versículo 15, Dios le dijo a Abraham, aquí ni siquiera le preguntó a Sara si le gusta, Dios le cambió el nombre, Dios le dice, mira, ya no la vas a llamar a Sarai, la vas a llamar Sara. Y cuando yo me fui a estudiar los nombres, me llamó mucho la atención qué significan. Sarai es la palabra 8297 en la concordancia Strong. Palabra 8297 que viene del 8269 y significa dominante. Para mí fue, o sea, me dejó Era dominante la los mujer. ojos abiertos. El nombre de la primer matriarca del pueblo de Israel es dominante. Y sí tiene mucho que ver con su carácter. Y tiene mucho que ver con su carácter. La palabra 8269, que es de donde sale Sarai, que es la palabra Sar, significa persona, significa jefe, cabeza,
capitán, comandante, general, gobernador, jefe, maestro, principal, príncipe oficial. O sea... De ahí viene el zar de Rusia. Sí. Zar. De ahí vienen. Jefe. Entonces, Sarai, significa dominante, o sea, alguien que tiene autoridad y lo ejerce. Sí. ¿Ok? Sin embargo, Dios dice, no, olvídalo, no se va a llamar Sarai, su nombre va a ser Sara. Y Sara viene de la misma raíz. Sin embargo, su nombre Sara viene del 82-83, que de lo mismo del 82-82, y significa dama, significa señora, significa mujer noble. Significa dama, reina. Eso a mí me dejó pensando mucho. Me acordé de Elizabeth II. Me dejó pensando mucho. Hay esposas en este grupo. Yo misma soy esposa. Mi hija un día va a ser esposa y las hijas de muchos de nosotros algún día van a ser esposas. Las dos palabras, tanto Sarai como Sara, comparten la misma raíz: autoridad, influencia, rango. Sin embargo, no son ejercidas de la misma manera. Cierto. Una ejerce su autoridad como Sarai, como dominante, y otra ejerce su autoridad como Sara, como una mujer noble, como una reina, como una señora. Nosotras, como mujeres, como esposas, tenemos autoridad. Hola, Dani, y esto luego lo escuchas desde el principio, porque tiene todo que ver con el nuevo papel que dentro de poco vas a ejercer. Entonces, conforme se vayan conectando, pues sí, medio enganchense, pero hay que verlo desde el principio para que tengan toda la idea completa. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad hoy en día. Hay muchas Sarai. Muchas Sarai. Muchas Sarai y pocas Saras. Y no estoy hablando de la Sarai que todos conocemos o la Sari que todos conocemos. Estamos hablando de Sara, la mujer de la Biblia. Entonces, Dios le tiene que cambiar el nombre. Dios le está diciendo, eres coheredera de los pactos, he llamado a tu esposo, tú estás dentro de los pactos que yo he establecido, no te puedo dejar con el mismo nombre, te lo tengo que cambiar. Ya no vas a ser Sarai. Ya no vas a ser dominante. Ya no vas a ser dominante, ya no vas a ejercer la autoridad de esa manera. Ahora lo vas a ejercer como una dama, como una señora, como una reina, como una mujer noble. Y hay mucha diferencia entre estos dos tipos y dos clases de mujeres en un matrimonio. Y las dos van a tener resultados diferentes. Entonces, podemos seguir aprendiendo. De hecho, tengo varios puntos más, pero me gustaría ir a una situación muy conocida en el matrimonio, porque tiene todo que ver con Sara. Y ahora ya vamos a poder conectar el antiguo pacto o el Antiguo Testamento con el nuevo pacto o el pacto renovado. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos situaciones matrimoniales muy conocidas en nuestros días, donde una esposa es creyente y el esposo no es creyente. Muy común. Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto, porque la Biblia tiene respuestas para todas las cosas. Entonces, cuando estaba estudiando la vida de Sara, me llamó mucho la atención que el apóstol Pedro, y vamos para allá, en Primera de Pedro 3, por favor. Primera de Pedro 3 menciona la vida de Sara. Y yo pude entender por qué la menciona ahora. Nunca había entendido en realidad bien ese pasaje. Pero después de que me puse a estudiarlo, lo pude entender mejor, después de todas las cosas que les he compartido acerca de
y habla acerca de los deberes conyugales. Y dice, 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 1 en adelante. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, vamos a estudiar qué es lo que está queriendo decir esto, porque muchas veces lo usamos y muchas veces lo he escuchado en ciertos consejos matrimoniales, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver varias cosas. Uno, ¿a quién le está hablando el apóstol Pedro en este pasaje que acabamos de leer? No le está hablando a los hombres, este es un consejo para las mujeres, específicamente para las mujeres casadas o casaderas, que esperemos que no tengan que pasar por estos asuntos, pero está hablando con mujeres creyentes en Yeshua como el Mesías. Son mujeres del primer siglo. Pedro es uno de los apóstoles que estuvo casado. Si ustedes recuerdan, Yeshua sanó a su suegra en algún momento en los evangelios. Entonces, quiere decir que estaba casado. Entonces, es uno de los apóstoles que estuvo casado y que está dando un consejo de acuerdo a toda la experiencia que él tiene de lo que las mujeres creyentes en Yeshua, que han aceptado el sacrificio de Yeshua como su Señor y Salvador, deben de hacer. Son mujeres creyentes y obedientes a la Torá, celebran el sábado, guardan las fiestas, o sea, son mujeres que han hecho lo mismo que ha venido haciendo Pedro, Santiago, Juan, Jacobo, todos los discípulos de Yeshua. Y Pedro les está diciendo, oigan, estamos aquí en el primer siglo y sé que hay mujeres que sus esposos no son creyentes. Déjenme, les doy un consejo de qué es lo que deben de hacer. Y les dice, asimismo, mujeres, estad sujetas. Y para empezar con esa palabrita, yo tuve un shock, ¿sí? Estar sujetas. Y era sujetas de sujetarse, no sujetas de sujetota. Ok, no era de a las caras largas, que esas nos salen muy bien que nos salen como tenemos mujeres. 18 años de experiencia. Llevamos 18 años de casados, agréguenle 2 años y medio más de novios, llevo más de la mitad de mi vida de conocerlo y de vivir con él 18 hermosos años. Sí. Gracias a Dios. Bueno, y la palabra, continuamos, la palabra sujeta es la palabra 5292, jupotaje es la palabra en hebreo y significa subordinación, obediencia, someterse y sujeción. La mera verdad, honestamente, estaba y es una palabra que no me gusta mucho. No es de mis palabras preferidas, ¿ok? Pero tengo que decir lo que significa porque está escrito. Y dice Pedro, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Lo que está queriendo Pedro decir es sométanse, obedezcan, subordínense. Como cuando alguien se pone bajo la autoridad y estás sujeto a lo que esa persona diga, ordene, quiera, guste.
¿ok? Como un jefe con un empleado, básicamente. Lo que les está diciendo Pedro es, hagan esto. Por eso es tan importante escoger bien. Ese es el primer punto, escoge bien si te vas a casar. En el paleohebreo, que son símbolos. los símbolos y demás, esta palabra se pone, es igual a una palabra en hebreo que significa kabash, de ahí viene sujeción, que significa conquistar y traer en sujeción. Eso me deja a mí mucho que ver, o sea, la sujeción no es algo que te nace, la sujeción es algo que se conquista. Tiene que ser voluntaria. La sujeción es algo que yo voy a buscar, no es algo que me van a hacer por así emoción. Por emoción. Ay, no, es que me quiero sujetar a ti con todo mi amor y con toda mi vida. No, la verdad es que no. Es algo que yo voy a tener que buscar y voy a tener que conquistar en mí misma como mujer. Ese es el primer consejo de Pedro. Le está diciendo, mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Y la palabra no creen. Nosotros muchas veces pensamos, no, pues es un esposo que nunca ha oído, que nunca ha conocido de Dios, nadie le ha hablado de Dios, pero tenemos que entender el contexto en el que se está dando este consejo. Pedro está hablando a mujeres creyentes, que por obvias razones, si una mujer es creyente, su esposo ha visto, entonces su esposo tiene noción de alguna cosa. Eso es número uno. Sin embargo, la palabra no creen es la palabra 544, apeitzeo, es la palabra griega, apeitzeo, y significa descreer, voluntaria y perversamente. Significa no creer, significa no desobedecer, desobediencia, desobediente, no obediente, rebelde. Y viene de una palabra, todavía una raíz, que es la 545, apeitzes, que significa impersuadible, contumaz, desobediente. Entonces, te deja ver que es una persona, o sea, esto es el apóstol, volvemos a recalcar, esto es el apóstol Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que tenía una gran boca y decía cosas que a veces se tenía que tragar de vuelta. El que murió crucificado de cabeza porque dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Este es el consejo de él. Y me lo tengo que recordar porque su consejo choca muchas veces con lo que la cultura y la sociedad de hoy en día nos dicen con respecto a lo que nosotros como mujeres debemos hacer. Está hablando de un esposo que es desobediente y voluntariamente ha decidido no obedecer lo que la palabra dice. Sin embargo, la primera cosa que está diciendo Pedro es, si tú eres creyente, mujer creyente, obediente a la Torah, que crees en Yeshua, necesitas sujetarte a ese esposo desobediente, contumaz, rebelde, que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Entre paréntesis, a menos que te pida o te ordene hacer algo que va en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí sí no, ahí tienes el respaldo de Dios para hacer lo que dice la palabra. Aunque también eso hay que hacerlo con mucha sabiduría, no siempre tiene que ser motivo de una confrontación. Pero bueno, seguimos. Es que acuérdense de Sara, por favor, no podemos olvidarnos de lo que ya hablamos de Sara, porque tiene todo que ver con el ejemplo de la vida de Sara. Por eso Pedro nos lo está trayendo al plato y nos está trayendo este ejemplo y nos está dando este consejo. Entonces, una de las cosas que dice es, también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Es decir, la manera en la que yo voy a ganar es quedándome callada y no hablando. Y esa es una de las cosas más difíciles. Oh, cosa difícil has pedido. Yo sé. Lo bueno es que lo dijo Pedro, no uno. Por eso estoy enojada con Pedro, ¿no es cierto? Lo dice Pedro, o sea,
esa es una de las cosas más difíciles que le puede pedir Pedro o cualquier hombre a una mujer, que se quede callada. Y más cuando ella cree tener la razón, cuando ella está obedeciendo los mandamientos y el esposo no tiene ganas, cuando ella quiere obedecer y él no quiere. Y Pedro les está diciendo, sométete y quédate callada para que con tu conducta, sin palabras, dice, sean ganados esos esposos. Hemos tergiversado tanto la palabra y vivimos en una sociedad tan llena de feminismo en el mal sentido de la palabra. Pues en un sentido que no es bíblico. Distorsionado, o sea, en un sentido distorsionado que no es bíblico, que yo estaba viendo y estudiando y decir, en los años 70 es cuando se produce el gran boom. Inicia el feminismo, los psicólogos empiezan a decir, no le pegues a tus hijos, déjalos que ellos tienen libertad para expresarse, ellos tienen libertad para elegir, tú no les estés disciplinando, menos pegando, habla con ellos, razona con ellos, ellos se entienden, ellos desde niños no les llamen la atención, ellos van a aprender conforme crecen a discernir entre lo bueno y lo malo, dales chance que hagan sus rabietas, que hagan sus berrinches, que hagan sus corajes, tú déjalos ser. Dales espacio, dales libertad. Eso fue en cuanto a los hijos. En cuanto a las mujeres, dijeron, el feminismo dijo, nosotros somos tan iguales al hombre y tenemos tanto derecho, y hay veces que hasta hacemos mejor las cosas que los hombres. Y se pusieron y empezaron. Todo eso empezó en el 70, junto con los dichosos amor y paz, esos que le entraban y se iban y hacían todas sus cosas. Los hippies, ándale, los hippies. Todo eso sucedió en esa época de los años 70. Y ahorita, al 2016, nosotros estamos comenzando a cosechar esa manera de pensar. Vemos hijos que crecieron en muchos casos sin parámetros, sí, que nunca fueron disciplinados, que no se formó su carácter, que no se someten. Si no se someten a las autoridades impuestas por Dios, a los padres, mucho menos van a saber qué someterse a Dios. No, o lo que es temor a Dios. O sea, no tienen temor de nada ni de nadie. Tenemos mujeres que decidieron y hicieron su prioridad el ser igual al hombre y demostrar que pueden. Que el hombre decidió quitar las manos, lavarse las manos y decir, bueno, pues... ¿Quieren hacer mi papel? Pues háganlo a ver qué ondas y a ver, pues tú puedes, pues yo aquí me la paso bien y bonito. ¿Por qué? Porque la mujer decidió ocupar un lugar que no le correspondía y el hombre quitó las manos, como en el Edén. De ahí viene en parte el que sea tan común ahora que hay hombres, esposos, que son dependientes que no son los principales proveedores en su casa, sino que ese papel lo ha tomado la mujer y el hombre simplemente es como un apoyo. Como un apoyo, es parte de la razón. Entonces, hoy en día estamos cosechando la manera de pensar de esos. Me llama mucho la atención que hay casos de mujeres que iniciaron el movimiento del, ¿cómo se llama? Feminismo, que a final de cuentas hicieron mucho trabajo en pro del feminismo en esos años y a final de cuentas terminaron algunas retractándose porque se enamoraron y decidieron, ¿sabes qué? Olvídense, yo me voy a casar, voy a tener mis hijos, voy a tener mi hogar, o sea, olviden todo lo que dije, pero el daño ya estaba hecho. Y hubo otras que terminaron suicidándose. Y dices tú, ¿cómo? Si el ideal de vida era tan perfecto, ¿por qué terminar en esas situaciones? Pero bueno, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la tergiversamos y la empezamos o no la hacemos o la hacemos a nuestra manera, los resultados siempre van a ser fatales. Entonces volvemos a retomar, Pedro está diciendo esto como consejo a estas mujeres y les dice, ¿saben qué? En ese entonces, como hoy, Pedro les tiene que decir, quédate callada. Ahora batallamos a lo mejor un poquito más, porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad estamos acostumbradas a expresarnos.
a dar nuestro punto de vista, a pelearnos con la sujeción. Pero el consejo a estas mujeres es directo de la palabra y es directo del apóstol Pedro a estas mujeres y les dice, miren, sin palabras ustedes pueden ganar a sus esposos rebeldes. Y ya como opinión personal yo tengo que decir, o sea, sin palabras puedes hacer más y mejor y sin meterte en tantos líos y sin tener que sufrir tanto a comparación de cuando tratas de hacer que las cosas sucedan hablando, diciendo, jalando, empujando, que ese también es uno de los rasgos que hemos estado viendo en cuanto a Sara, al principio de su vida. De ahí viene Agar, de ahí viene Ismael, después eso se va también como heredando, lo vemos también con Rebeca, que también tiene esa tendencia a no quedarse esperando, a no quedarse callada, a querer hacer que las cosas sucedan y pues otra vez tenemos problemas después, ¿no? Entonces, cuando en este caso del apóstol Pedro el consejo es la manera de ganar para nosotras como mujeres es no hablar. Porque realmente muchas veces cuando hablamos, pues la misma palabra lo dice en Proverbios, ¿no? En la multitud de palabras no falta pecado. Muchas veces cuando nosotros abrimos la boca, en vez de ganar, vamos a perder. Es aprender a comportarnos como Sara y aprender a ser Sara y no ser Saraís. De eso se trata todo este consejo que está dando Pedro a estas primeras mujeres, las mujeres del primer siglo. Quiero agregar algo. Hay un dicho muy, muy famoso, muy conocido, que tiene más que ver con la cultura que con ninguna otra cosa, que es el que calla, otorga. ¿Sabes qué? Eso no es bíblico. No es bíblico. Eso es parte de la cultura mexicana. El decir, no, es que si te quedas callado, estás dándole la razón. No es cierto, no es así. Simplemente estás escogiendo el cómo, cuándo y dónde vas a efectuar tus peleas. El cómo no va a ser hablando y respondiendo de la misma manera. Si te están agrediendo, la mejor manera de responder no es agrediendo de vuelta. Eso nada más va a hacer que la cosa crezca. Lo dice la palabra. La blanda respuesta calma la ira. Entonces, en el cómo, en el cuándo. Cuando una persona está molesta y tú te enfrascas en una discusión, lo más seguro es que por lo mismo de que las emociones ya están tan calientes, que ya estás a la defensiva, no vas a escuchar y la otra persona tampoco te va a escuchar, ¿sí? Entonces, tampoco es el mejor momento de traer un problema o una crítica o una queja, que eso ya de por sí no es la mejor cosa. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo? Son cosas que tú estás tomando el control cuando decides guardar silencio ante una persona que no te está escuchando, que está enojada y que nada más está atacándote. Entonces, no es que le estés dando la razón, simplemente estás escogiendo dónde, cuándo y cómo llevar la pelea. Y también el otro. La mejor manera de traer un conflicto a la mesa para ser tratado es cuando ya lo llevaste primero delante de Dios. De hecho, y esto me lo aplico yo y lo aplicamos aquí, cuando yo tengo algo que necesito tratar con mi cónyuge, es mucho más fácil que podamos llegar a una solución cuando ya lo traté primero con Dios en oración. Muchas veces yo ya no tengo que hacer nada. Él es el que habla, Él es el que pone el sentir en el corazón, Él es el que hace que tu cónyuge traiga el asunto a su mente, lo medite. Y bueno, aquí es importante el contexto que haces cuando no es creyente. ¿Sabes qué? De todos modos Dios habla, aún a los que no son creyentes, aún a los que no estén buscando. Lo hemos visto muchísimas veces. Cuando Dios quiere llamar tu atención y quiere
hacerte entender, Él lo puede hacer, seas creyente o no seas creyente. Es simplemente no tratar de forzar o tratar nosotros de hacer que caiga el 20, como decíamos. No, bueno, sí, totalmente de acuerdo. El chiste es pues, si estamos dispuestos a tomar el reto, porque este consejo lo podemos aplicar en cualquier tipo de conflicto que tengamos, no nada más. Obviamente estamos empezando por nuestra casa, pero se puede aplicar a cualquier otra cosa. Es tomar el tiempo, es ver que si hablamos muchas veces en el momento no vamos a obtener el resultado que queremos y vamos a salir perdiendo. ¿Qué, cómo, dónde, y nos vamos a ver pues gastando tiros sin llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro está diciéndoles sin palabras? ¿Por qué son las palabras tan importantes? Porque debemos recordar Génesis 1:1, del 1 al 3 y todo Génesis. ¿Cómo creó Dios el universo? Con sus palabras. Sí. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo, sepárense la luz de las tinieblas, se separaron. Dios dijo, sea esto. Dios dijo y fue hecho. Las palabras que Dios habló crearon todo el universo. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si no tenemos cuidado con nuestras palabras, vamos a destruir más que edificar. ¿Sí? Entonces Pedro está diciendo, Santiago 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Santiago es uno de los libros que más habla acerca de la lengua, que más habla acerca de la fuente que hay en nuestra boca. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Es mucho más fácil, y soy honesta, es mucho más fácil hablar y requiere muchísimo menos esfuerzo decir lo que estoy pensando en el momento en el que lo estoy pensando, como lo estoy pensando, a guardar mis palabras, quedármelas y saber cuándo, cómo y dónde voy a usarlas. Eso es para ellas, no para nosotros, ¿eh? Porque recordemos que este es el consejo de Pedro para las mujeres. Entonces, hay un dicho que dice, si no tenemos nada bueno que decir, calladito te ves más bonito. Entonces, podemos usar nuestras palabras para crear algo hermoso. Recordemos que estamos hablando acerca de un matrimonio o matrimonios donde la esposa es creyente, obediente a la Torá, que sigue a Yeshua el Mesías, y el apóstol Pedro les está dando este consejo a ellas y les está diciendo, sujétate a tu esposo que no es creyente, que es rebelde, que no obedece, y sin palabras, por tu conducta, ellos pueden ser ganados. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, es decir, ellos van a ponerse a pensar no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Considerando vuestra conducta, es la conducta, la manera en la que se conduce la esposa, lo que va a hacer que el hombre voltee y diga, ¿qué está pasando? Y recordemos que esto tiene todo que ver con Sara. Y es por una razón que el apóstol Pedro nos está diciendo eso. ¿Es fácil? No, la verdad es que no. Y ahorita con lo que vas a comentar, pues va a quedar así. ¿Es sencillo? Pues yo creo que sí, porque de perdido ya no andamos tirando nada más tiros al aire sin darle a ningún lado. Entonces, ¿qué es la conducta que el apóstol Pedro está diciendo que va a hacer que esos hombres consideren y sean ganados? Dice que es una conducta casta y respetuosa. La palabra casta es la palabra 53, que es hagnos, que significa conducta limpia, inocente, modesta, perfecta, puro o pura.
Viene de la 40, que es hagos, que significa sagrado, religioso, ceremonialmente sagrado, sin culpa, consagrado, santo, santísimo, etc. Cuando ya hemos venido estudiando un poquito acerca de lo que la palabra santo significa, porque está relacionado, la palabra casta con la palabra santo están relacionados, están relacionados. Entonces, cuando nosotros ya sabemos lo que significa santo en el pensamiento hebreo del primer siglo y lo que significa santo para los patriarcas, para los profetas, para todas esas personas que estuvieron haciendo los escritos, para David, para Salomón, o sea, ¿qué significa santo? Santo significa consagrado, apartado para un uso especial. Eso es lo que significa santo, y en hebreo es la palabra kadosh. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, la conducta de esa mujer es santa, es casta. Es una mujer que con su conducta obedece y respeta los mandamientos de Dios y se ve en la manera en la que vive. ¿Sí? Está respetando, amando a Dios con toda su alma, con toda su mente y su corazón. No roba, no miente, no ultraja, no tiene envidia, no respeta a su prójimo, ama a su prójimo, no engaña, o sea, es una mujer temerosa de Dios, obediente a los principios. Y es esa conducta lo que va a llamar la atención de su esposo, y dice que es una conducta casta y respetuosa. La palabra respetuosa es la palabra 1722, que significa denotando posición, relación de reposo, exhortación, potente, etcétera, etcétera. Respeto. La palabra respeto es la palabra nasá, que significa, raíz primitiva, elevar. ¿Sí? Es aceptar, es admitir, es agradar, es aliviar. O sea, hay muchas palabras que tienen que ver con la palabra respeto. Significa ganar, favorecer, favor, exaltar, estimular, estima. Tiene su parte de lo que no es respeto, y lo que no es respeto pues sería arrojar, arrebatar, o sea, lo contrario a lo que estamos diciendo. Sin embargo, no creo que si yo le arrojo, le arrebato, le grito y lo maltrato a mi esposo sea algo que va a él considerar como respeto. No. Entonces, Pedro está diciendo que la conducta de la esposa debe ser respetuosa, debe ser una conducta que lo eleva, que lo respeta, que lo enaltece, que lo engrandece, que le trae honra al esposo. Y muchas veces, como mujeres, nosotras queremos esperar eso primero, antes de darlo. Y lo queremos, pero aquí el consejo de Pedro no es para el esposo, es el consejo de Pedro para la esposa. Y les está diciendo, esto es lo que ustedes deben hacer. Deben de continuar con su conducta limpia, casta, santa, obediente a los mandamientos, y deben, con su conducta y su manera de ser, respetar a su esposo, alabarlo, enaltecerlo, honrarlo, impulsarlo, exaltarlo, estimularlo, liberarlo, levantarlo, sostenerlo. O sea, eso es lo que debes hacer. Y muchas veces hacemos todo lo contrario en nuestro matrimonio. Por eso Pedro les dice, miren, calladitas nos vemos más bonitas. Porque si queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, la verdad es que la vamos a regar, no va a ser. Y es muy difícil, y ahorita la mente, yo te decía hace rato, solamente puedo pensar que puede ser una mujer, una en 1,000,000, la que esté haciendo ahorita esto. Y ahorita en mi mente solamente puedo pensar en una mujer que realmente estoy en mi persona viendo el ejemplo vivo de estar haciendo esto. Sí. Y sé que le está costando sudor y lágrimas. Y va a tener todo que ver con lo que vas a compartir tú ahorita. Y dice,
Pedro continúa diciendo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Afable, ¿qué quiere decir afable? Y vamos a ver, si de veras, si me pusiera a ver palabra por palabra no terminamos, pero vamos a ver qué es afable y qué es apacible. Afable es la palabra 4239, que significa pacífico, significa humilde, significa manso. Tiene relación con la palabra praus, que significa gentil. Amable. Amable. Entonces, Pedro está diciendo, mira, es mucho mejor que busques el adorno interno, el del corazón, a verte Por fuera muy bonita y que seas un... Y recordemos que esto tiene todo que ver con Sara, por eso es importante ver el principio. Sí. ¿Ok? Tiene todo que ver con Sara. Y está diciendo en un espíritu afable, en un espíritu humilde, manso, ¿ok? Que es gentil. No voy a ponerme al de letra por letra porque si no, no terminamos. Aquí lo tengo, pero no se los voy a dar, que es mucho más profundo. Y la palabra apacible es la 2272, Jesugios, que significa, y esta me dio así, significa quietud. Dije, bueno, pues estarse quieta. Es decir, desistir de actividad o lenguaje. Viene de otra palabra que es la palabra 2270, Jesujazo, que significa abstenerse de hablar, abstenerse de entremeterse, callar, descansar, desistir, tranquilidad. Eso es el consejo del apóstol Pedro para estas mujeres. Y termina diciendo este versículo que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está viendo. Cada vez que lo hacemos, Dios nos está viendo. O sea, puede ser que el marido no se dé cuenta, puede ser que el marido ni siquiera la pele, puede ser que el marido no lo note. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo sigo este consejo y lo aplico, Dios me está viendo. Y lo estás haciendo para Él. Y yo lo estoy haciendo para Él. ¿Y sabes qué? Dios dice que eso es de gran estima delante de Él. Entonces me deja pensando cómo muchas veces tenemos 18 años de casados, muchas veces la he regado, muchas veces no he seguido este consejo del apóstol Pedro, porque sí es difícil, tienes que morir a ti misma. Sin embargo, dice que de esa manera se ataviaron las mujeres santas de aquellos tiempos, y ahí es donde nos conecta con Génesis, que esperaban en Dios. Esperaban en Dios, sabían que lo que estaban haciendo iba a tener un resultado en la vida de su esposo y en la vida de su familia, y esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Y volvemos a conectar cómo era Sara. No está usando el nombre con el que ella nació. Ella nació siendo Saraí, ella nació siendo dominante. En la cultura hebrea el nombre tiene mucha relación con quién esa persona es. Si nos pusiéramos a estudiar lo de los nombres no acabaríamos, pero marca la vida de una persona. La manera en la que te nombran es como si te fijaran un destino. Ella nació siendo dominante y Dios le cambió su naturaleza y le dijo, no, vas a seguir teniendo influencia, vas a seguir teniendo autoridad, pero ya no la vas a ejercer como una mujer dominante, la vas a ejercer como una mujer noble, como una princesa,
como una dama, como una señora. Y solamente así, cuando nos convertimos en Sara, es que podemos hacer y cumplir con el consejo que el apóstol Pedro está diciendo a estas mujeres, que es totalmente aplicable para nuestros días hoy, solamente que lucha mucho con la sociedad y la cultura, pero Con si Dios tu carne, ¿no? También. y con la carne, y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que este consejo de Dios dado por el apóstol Pedro es tan vigente como en los tiempos antiguos, y que si está escrito, sigue teniendo el respaldo de Dios, la autoridad de Dios, y esto es lo que Dios va a honrar, esto es lo que Dios va a buscar y respaldar en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Este tipo de mujeres son escasas hoy en día. Sí. Y nos da mucha tristeza ver matrimonios que el enemigo ha zarandeado. Quisiera comentar algo. No es para nada, no estamos describiendo para nada a una mujer que se deja pasar por encima. No. O una mujer que no tiene carácter, que no tiene Autoestima. fuerza de voluntad, que tiene una baja autoestima, que todo el mundo le pasa por encima y no dice nada y no hace nada. No estamos hablando de eso en lo más mínimo. Y por ejemplo, tengo a mi mujer, ¿sí? Estamos hablando de, básicamente, dominio propio en medio de las dificultades. Estamos hablando de llevar tu lucha delante de Dios. Estamos hablando de pegarle al enemigo, pegarle al problema, no pegarle al hombre. ¿Qué ocasiona? Que a veces es parte del problema, ¿sí? Pero pegándole al hombre no vas a ganar nada. Absolutamente Y al nada. contrario, vas a estar golpeando tu propia vida, porque finalmente, si es tu pareja, pues es tu misma carne, es tu misma vida. Entonces, lo que queremos es fortalecer nuestras relaciones. Lo que queremos es tener más amor, más compromiso, más vida, más respeto. Y eso se gana dándolo. Incluso, y eso es parte de lo que yo quería comentar, incluso cuando no lo estás recibiendo, ¿sí? Si una persona lo que está dando es odio a tu vida, y tú ves esas malas actitudes, esas malas palabras, golpes a veces con las palabras o con las acciones, y tú respondes de la misma manera, lo único que estamos haciendo es multiplicar más ese odio, esas malas palabras, esas malas acciones. Cierto. Y ahí es donde entra algo tan poderoso y tan a veces difícil de hacer, que es lo que ha hablado muchas veces Yeshua, que tiene que ver con amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, perdonar a los que te injurian y demás. Y está hablando de los enemigos. Ahora, ¿cuánto más si la persona que está lastimando, golpeando, diciendo, es tu cónyuge? Y a veces, digo, hay cantidad de razones por las que pueden suceder ese tipo de situaciones. Pero el asunto es este. Si tú respondes de la misma manera y actúas de la misma manera, lo único que vamos a hacer es multiplicar precisamente lo que no queremos en nuestro matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que responder, tengo que pelear, tengo que dar aquello que me va a hacer llegar a la vida, a la paz, llegar al amor. Y eso es precisamente todo lo que acabas de comentar tú. Eso es lo que va a desarmar, va a quitar cualquier argumento que pueda haber del otro lado en tu contra. Con eso no tienen ni de dónde uno tomar ofensa o para reclamar algo. ¿Por qué? Porque tu vida, tus acciones simplemente son intachables, no se te puede reclamar nada. Entonces,
Eso es por el lado de ellas. Yo no me voy a meter a comentar más, eso lo hiciste ya bastante bien. Ya nada más me gustaría dejar un ejemplo de lo que es apacible. Ujú. En la palabra apacible, que ya vimos que es silencio, sosegado, quietud, reposadamente, tranquilidad, descansar. Hay un ejemplo muy claro en Primera de Reyes 19:11 y es el ejemplo del profeta Elías. Cuando él está huyendo de ¿Elías? Ajá. Estaría Se va huyendo después de Acab, ¿no? Jezabel, de Acab, después de que mata a los profetas, y él va y se esconde y está ahí está allí desde el versículo 10, Primera Reyes 19:10, dice: y él respondió, Elías hablando: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y muchas veces así nos sentimos como esposas cuando estamos viviendo una situación. Soy la única, o sea, No queda nadie no más. queda nadie y me están quitando la vida y siento un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque nada más yo quiero ser obediente a los mandamientos de Dios y tú no. ¿Sí? Y nos sentimos nos sentimos como Elías en ese momento en ese momento que estaba atravesando De angustia. emocionalmente de angustia. Ujú. Y Yahweh Dios le habla y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, Yahweh, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ujú. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Dios estaba en ese silbido apacible Y delicado. y delicado. No necesitamos hacer una destrucción descontrolándonos. No necesitamos hacer que nuestro hogar se encienda en fuego y arda Troya. No necesitamos que cosas vuelen, que haya un terremoto. No necesitamos destruir con nuestras palabras para que Dios nos escuche, o para que Dios intervenga, o para que Dios haga algo. Necesitamos la voz apacible de Dios obrando a través de nuestra vida. Y es que solamente así podemos ser un instrumento correcto en las manos de Dios, Ujú. en nuestro hogar. Sí. Cuando estoy recordando pues de nuestra propia experiencia, cuando tú has tenido algo que necesitas tratar conmigo, en lo que no estamos de acuerdo, Sí. tienes que estar buscando el momento, la forma, y las palabras, y tiene que ser El todo con lugar. mucho cuidado, porque aunque yo soy todo un amor y mi carácter es intachable, sí, yo reacciono muchas veces con todo, y que ponemos pues nuestro ser en manos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando ha habido un asunto que tú quieres tratar conmigo, en el que no estamos de acuerdo, muchas veces, cuando tú lo pones delante de Dios y traes tu asunto delante de Dios, que es el juez, y presentas tu caso, tu causa delante de Dios, que es mi autoridad, lo que sucede es que de muchas maneras, sin que ella me lo diga,
Dios trata el asunto conmigo directamente y me habla. Ahora, aquí estos dos casos son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque cuando ella me va a tratar el asunto y no estamos de acuerdo, tiene que ver el cómo, cuándo, dónde, la manera, etcétera. Y aún así yo todavía puedo debatir, argumentar y digo, procuramos seguir parámetros que tenemos para que todo salga bien, pero puede que lleguemos al acuerdo, puede que no. Pero cuando tú llevas el asunto delante de Dios, presentas tu causa y entonces Dios lo trata conmigo, ¿sabes qué? Entre tú y yo no hay ningún roce, no hay discusión, no hay problema. Finalmente es yo y Dios. Y mi bronca es con Dios. Ahora, esposas, ¿qué prefieres? ¿Estar tratando de convencer, argumentar, discutir con tu marido? ¿O llevar el asunto delante de Dios Todopoderoso y que Él arregle a tu marido y que se las arregle Él con Dios? ¿Sabes qué? Te puedo decir testimonio de 18 años. Siempre que Dios habla, y más, digo, si la persona está buscando y escuchando a Dios, se somete a Dios. Pero cuando Dios habla al corazón del hombre, hay mucho menos de dónde sacar para discutir, para argumentar. Cuando Dios convence, no hay tanto problema. Y si lo hay, es entre Dios y el varón, no entre la pareja. Entonces, esa es mi recomendación personal. Siempre que puedas, o sea, primero presenta los casos, situaciones delante de Dios, deja que Él sea el que hable, deja que Él sea el que trate con. No quiere decir que estás tomando una actitud pasiva, no quiere decir que estás simplemente tolerando, quiere decir que estás siendo paciente y quiere decir que estás tomando una actitud activa, pero dirigida de otra manera, que va a dar mucho mejor resultado da mucho que más, una confrontación directa. sí, da mucho más resultado y eso es algo que yo he venido, lo que les estoy compartiendo ahorita es algo que he venido estudiando desde que estuvimos viendo la vida de Sara. Y a mí me deja muy claro, como mujer tenemos dos maneras de influenciar y de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Una es comportándonos como Saraís y la otra es pidiéndole a Dios que cambie nuestra naturaleza y nos haga ser Saras. No es lo mismo, o sea, podemos tener la misma autoridad, pero en una nos comportamos como una madrastra malvada, controladora, manipuladora, como una Jezabel, y en la otra nos comportamos como las reinas que Dios nos ha hecho, mujeres nobles, de autoridad y de influencia, como las princesas que somos delante de Dios. Entonces, no se trata de no tener valía propia, no se trata de no tener autoestima, al contrario, solamente una mujer que sabe quién es en Dios es capaz de poder someter su carácter delante de Dios y controlarlo. Porque una mujer que no tiene, cuando no tenemos esa identidad de quiénes somos en Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros, no vamos a poder hacerlo. O sea, simple y sencillamente es imposible poder poner en práctica el consejo del apóstol Pedro. Entonces, es muy importante saber quién somos en Dios. Es muy importante que ese espíritu afable y apacible sepamos que es el interior, que es el del corazón, o sea, es de adentro hacia afuera. Cuando yo tengo mi identidad en Dios, cuando yo sé quién soy en Dios, entonces yo puedo ser capaz de controlarme y decirme, voy a hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios porque sé que Él me está viendo a mí. No lo estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para mi Dios al cual yo sirvo, que tú no quieres servir en este momento, pero yo sí lo voy a hacer.
yo sí voy a estar. No, obviamente no es el ideal, No. o sea, para nada, por eso hay tanto consejo en la escritura de cómo debe ser elegido un matrimonio y debería, si fuera así, pues no es que vaya a ser perfecto, es simple y sencillamente que tienes menos probabilidades de tener tantas discusiones Ambos y tantos están roces. sometidos bajo la misma autoridad y entonces es mucho más fácil resolver los conflictos que cuando nada más uno está sometido a esto y el otro no. Entonces, bueno, síguele tú con lo que tú. No. Vamos a orar, vamos a terminar. Ok. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esto que hemos estado escuchando pueda hacerse una forma de vida para ustedes, que así como nosotros lo hemos podido experimentar, ustedes también lo puedan poner en práctica. No son cosas fáciles de hacer, como ya lo dijiste, pero Vale la pena. hacen toda la diferencia y si de algo sirve los años que llevamos, te puedo decir, hacen una diferencia del cielo a la tierra. Es una diferencia enorme en un matrimonio. Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por estas palabras sabias que tú has puesto en la boca de Estela, Señor. Yo te doy gracias por cómo tú has tratado con ella y cómo me has bendecido y has tratado conmigo a través de ella. Yo te doy gracias porque tú le has dado entendimiento y le has dado, Señor, también de tu espíritu para que ella pueda poner en práctica todo lo que ha compartido el día de hoy. Señor, yo la honro y yo te honro a ti, Señor, por su vida. Te doy gracias por mi esposa, por el espíritu afable que has puesto en ella, Señor, por el dominio propio que le has dado y también, Señor, porque ella puede hablar de estas cosas, compartirlas. Y te pido, Señor, también por todos los que han escuchado y los que escucharán esta plática, sí, que ellos puedan llevar también a la práctica esto que hemos estado estudiando en tu palabra, que ellos puedan seguir el consejo de Pedro y que puedan experimentar la vida, la bendición que hay en poner tu palabra como fundamento en sus familias, Señor. Te pido también por aquellos cónyuges que no son creyentes o que no están caminando a la par, que no están caminando igual que sus cónyuges, que sus esposas o esposos. Señor, te pido por ellos, que ellos puedan ser ganados también por el testimonio, que ellos puedan ser ganados, Señor, por tu espíritu, que tú les estés hablando a sus vidas, que tú los estés llamando, Señor. Así es. Tú sabes bien, Padre, cómo llamar la atención de cualquier persona. Lo has hecho muchas veces y te pedimos por todos aquellos cónyuges que no están caminando contigo aún, que tú estés llamándoles, que tú estés, Señor, tocando la puerta de su corazón, que tú estés cautivando su atención de la manera que sea necesario hacerlo, Padre. Y que ellos puedan, Señor, rendirse también a ti, conocer tu amor, ser transformados y elegir poner en práctica tus palabras, Señor, para que su vida, su familia tengan mayor vida y mayor bendición. Amén. Los ponemos a todos delante de ti y en tus manos, bajo tu cuidado. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amigos, pues espero que sea de mucha bendición esto que hemos estado compartiendo, esto que Estela ha puesto delante de ustedes. De verdad, Escúchenlo desde el es nuestro testimonio. Escúchenlo desde el principio, por favor. Igual, conforme lo vayan escuchando, déjenos ahí sus comentarios o preguntas que tengan y en la medida de lo posible las vamos a contestar. Yo tengo algo aparte que quiero compartir, pero no lo voy a hacer ya ahorita en este momento. Quiero que puedan estar meditando en lo que ya hablamos y estudiamos. Y próximamente, posiblemente mañana mismo, comparto yo la otra parte. Pero aquí ya hay mucho para poner a trabajar, para hacer mucha tarea. ¿Sale? Les amamos mucho. Un abrazo. Un abrazo grande a todos y pues shalom.
Que tengan una buena noche. Abrazos. Bye.